Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 11. Clases. La aritmancia, tal como se describe en los libros de Harry Potter. Es una disciplina mágica que estudia las propiedades mágicas de los números. Incluye la predicción del futuro mediante cálculos numéricos y la numerología. En la práctica, se parece más a una versión mágica de las matemáticas. Las fórmulas aritmánticas constituyen la base de cualquier hechizo. Cada movimiento de varita y cada encantamiento implican cálculos precisos realizados por aritmánticos. Estudiarla a fondo permite entender la naturaleza profunda de la magia. Por eso, trabajos como romper maldiciones, investigar o crear hechizos requieren un dominio completo de la aritmancia. Nuestra profesora, Séptima Vector, es una bruja severa, estricta, y no tolera tonterías en el aula. En nuestra primera clase, nos presentó los fundamentos de la materia y sus aplicaciones en distintos campos. Cuando terminó la clase, recogí mis cosas y me dirigí al aula de transformaciones. Entré rápido y tomé un asiento vacío al final. Pronto, los demás estudiantes se acomodaron también. La profesora McGonagall comenzó la clase hablando sobre los animagos. Pero no le presté mucha atención. Ya había investigado bastante sobre ellos como para sorprenderme. Saqué mi libro de transformaciones y empecé a leer el programa del cuarto año, tomando notas en mi diario. De pronto, la voz de la profesora me sacó de mi concentración. ¿Qué les pasa hoy? No es que importe, pero es la primera vez que mi transformación no recibe aplausos. Hermione le explicó que veníamos de la clase de adivinación. No diga más, señorita Granger. ¿Quién se muere este año?, preguntó McGonagall, con su típico tono irónico. Todos se giraron hacia mí. Por la expresión de sus caras, supongo que yo soy el de la muerte predicha, dije, resignado. Ya veo, respondió la profesora, mirándome con atención. Entonces debes saber que Sebald Trelawney ha predicho la muerte de un estudiante cada año desde que llegó. Ninguno ha muerto aún. Ver presagios de muerte es su forma favorita de saludar a una nueva generación. Si fuera tú, no confiaría demasiado en sus palabras. Ahora, continuemos con la clase. Al finalizar, recibí una notificación del sistema. Transfiguración, novicio, elevado a transfiguración, aprendiz. Una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El progreso siempre era satisfactorio. Después de almorzar, me dirigí con Ron y Hermione a la clase de cuidado de criaturas mágicas. Cuando llegamos a la cabaña de Hagrid, él ya nos esperaba allí. Vamos, apresúrense, gritó. Hoy tengo un regalo para ustedes. Se viene una lección genial. ¿Están todos aquí? Síganme. Lo seguimos hasta el borde del bosque prohibido, hacia un prado abierto. Todos, acérquense a la cerca y abran sus libros. ¿Cómo?, interrumpió Malfoy, con desprecio. ¿Cómo se supone que abramos estos libros?, repitió, mostrando su ejemplar atado con una cuerda. ¿Nadie ha podido abrirlos?, preguntó Hagrid. Decidí intervenir para evitar que lo avergonzaran más.
Solo acaricien la columna del libro y se calmará. Claro, Potter. Acaricia el lomo, ¿cómo no lo adiviné? Respondió Malfoy con el ceño fruncido. Oh, no espero que puedas hacer nada por tu cuenta, ya que ni siquiera puedes limpiarte el trasero sin la ayuda de tu padre. La princesita de papá, repliqué con una sonrisa, provocando que todos alrededor estallaran en carcajadas. Antes de que Malfoy pudiera responder, Hagrid regresó con un hipogrifo. Este es un hipogrifo. Son criaturas maravillosas. Lo primero que deben saber es que son muy orgullosos. Se ofenden con facilidad. Nunca insulten a uno, podría ser lo último que hagan. Siempre esperen a que dé el primer paso. Es de buena educación, ¿ven? Caminen hacia él, hagan una reverencia y esperen. Si les responde, pueden tocarlo. Si no, aléjense de inmediato. Esas garras hacen daño. ¿Quién se ofrece para una demostración? Al ver que nadie lo hacía, me acerqué voluntariamente. Buen chico, Harry. Gritó Hagrid mientras yo avanzaba con calma. Me detuve, hice una reverencia y mantuve la mirada fija en los ojos del hipogrifo. Al cabo de unos segundos, me la devolvió. Vamos, Harry. Puedes acariciar a Buckbeak si quieres, me animó Hagrid. Mientras lo hacía, Hagrid añadió. Parece que le gustas, Harry. Te dejaría montarlo. Y así lo hice. Volar en un hipogrifo fue una experiencia increíble. Sin duda, una de las mejores que he vivido hasta ahora. Después de mi turno, los demás intentaron también. Pero muy pocos lograron ganarse la confianza de uno. Esto es muy fácil, dijo Malfoy en voz baja, lo justo para que yo lo oyera. Si Potter pudo hacerlo, seguro no es peligroso. Apuesto a que no eres nada amenazante, ¿verdad? Le dijo a Buckbeak. ¿Lo eres, gran bruto feo? Al saber lo que vendría, saqué mi varita sin dudar. Carpe retractum. Una cuerda naranja de luz salió de mi varita y rodeó a Malfoy, atrayéndolo hacia mí antes de que Buckbeak lo atacara. Hagrid corrió hacia el hipogrifo enfurecido para calmarlo. Una vez tranquilo, Hagrid le quitó 20 puntos a Slytherin. Y castigó a Malfoy con Filch por desobedecer. A mí, me dio 30 puntos para Gryffindor por salvar la vida de un compañero. Cuando terminó la clase, fui rápidamente a la de runas antiguas. Las runas son otro tema subestimado en los libros. Presentadas simplemente como una forma antigua de escritura. Pero en realidad, son mucho más. Son la cristalización escrita de la magia. Cuando se combinan en secuencias específicas, pueden imbuir objetos con propiedades permanentes, o incluso crear efectos más poderosos que los hechizos comunes. Se usan sobre todo en encantamientos, ruptura de maldiciones, protección mágica y rituales complejos. Mientras la profesora hablaba, no podía evitar imaginar las posibilidades. Inscribir runas de protección en mi varita. O encantar mis túnicas para resistir maldiciones. Capítulo 12. Sala de los menesteres. Terminadas mis clases del día, me dirigí a la sala común de Gryffindor para relajarme y terminar la tarea asignada. Amigo, ¿te apetece una partida de ajedrez? Preguntó Ron al entrar. Lo siento. Quiero terminar mi tarea ahora mismo. Quizás después, respondí. Ron me miró con una expresión que decía claramente. ¿Te has vuelto loco? Acabas de terminar tus clases.
Cuanto antes termine mi trabajo, más tiempo libre tendré, le dije, sentándome junto al fuego. Después de descansar unos minutos, comencé la tarea. No era mucha, ya que solo era el primer día. La terminé en menos de una hora. Luego subí a mi dormitorio para guardar los libros y dejé mis cosas en el baúl. Tomando mi diario de estudio, me dirigí al 7º piso, en busca de la legendaria sala de los menesteres. Pronto llegué frente al tapiz de Bernabé el Chiflado, el hombre que intentó entrenar trolls para el ballet. Necesito una habitación para estudiar magia. Necesito una habitación para estudiar magia. Necesito una habitación para estudiar magia, pensé, pasando 3 veces junto a la pared opuesta al tapiz. Una puerta apareció. Entré rápidamente. La habitación era espaciosa. Había maniquíes de práctica, estanterías llenas de libros y tomos a ambos lados. Encantamientos. Transfiguración. Artes oscuras. Incluso libros de la sección restringida. También había volúmenes sobre magia elemental, ilusiones, alquimia, rituales y otras ramas oscuras de la magia. Decidí practicar hechizos de primero a tercer año, pero de forma no verbal. Quería mejorar mi capacidad de lanzarlos en silencio para situaciones difíciles. Después de una hora de práctica, me concentré en los libros de magia elemental. Siempre me había intrigado. La habilidad de lanzamiento silencioso aumentó 3 niveles. Lanzar en silencio, nivel principiante, de 0 a 3. La magia elemental, como su nombre indica, se basa en la manipulación de los elementos naturales, fuego, agua, viento, tierra y rayo. A diferencia de otros hechizos que se aprenden en Hogwarts, no basta con memorizar conjuros o movimientos de varita. Se trata de controlar y moldear el elemento. Requiere práctica y una conexión fuerte con la naturaleza del mismo. No existe un libro estándar de hechizos para la magia elemental. Es un arte avanzado. Se aprende con la experiencia, con pergaminos antiguos o con las notas de magos poderosos. Algunos conjuros como fuego infernal pueden lanzarse si conoces la fórmula. Pero solo un verdadero maestro del fuego puede controlarlo sin quemarse. Cada elemento tiene sus propias fortalezas y desafíos. El fuego es poderoso, pero difícil de contener. Quiere extenderse. El agua es flexible, pero igual de peligrosa si se descontrola. La tierra es estable, pero difícil de mover. El viento es impredecible. Y el rayo, es pura energía, difícil de atrapar y aún más de dirigir. Muchos magos tienen afinidad con uno o dos elementos. Siempre sentí que el fuego y el viento eran los míos. Los hechizos relacionados con ellos me salían más fácil, como si mi magia fluyera en esa dirección. Comprendí que la magia elemental no es solo lanzar hechizos. Es conectar con el elemento. Entenderlo. Guiarlo, no forzarlo. Por eso tan pocos la estudian de verdad. Es agotadora. Requiere concentración total. Y trabajar con el elemento, no contra él. Terminé mi lectura y decidí comenzar con el fuego. Era mi elemento más fuerte. Sabía que las varitas con pluma de fénix tienen afinidad con el fuego. Conjuré llamas. Intenté darles forma. Quería convertirlas en una bola de fuego. Me llevó casi media hora conseguirlo. Ahora entendía por qué tan pocos practicaban magia elemental. Era agotador. Requería toda mi atención. Tras un breve descanso, volví a intentarlo. Esta vez logré formar la bola de fuego más rápido. Practiqué hasta que pude hacerlo casi al instante. Magia elemental, fuego, aumentada en un 4%. De 3% a 7%. Lancé un tempus.
La cena comenzaría pronto. Recogí mis cosas y regresé a la torre de Gryffindor para encontrarme con Ron y Hermione. Harry, ¿dónde has estado? Preguntó Hermione, claramente preocupada. Te he estado buscando. Incluso Ron no sabía dónde estabas. Con todo lo que está pasando. Sirius Black, los dementores, temía que algo te hubiera pasado. Tranquila, Hermione, dije con una sonrisa. Estaba practicando hechizos en un aula vacía. Perdí la noción del tiempo. Siento haberte preocupado. Oye, ¿dónde estabas, amigo? Dijo Ron mientras salía de la sala común. En fin, vamos al gran comedor. Me muero de hambre. Sonreí, y lo seguí mientras bajábamos por las escaleras rumbo a la cena. Capítulo 13. Práctica. Narrado en primera persona. 30 de octubre de 1996. Las semanas pasaron volando mientras me sumergía más y más en el estudio de la magia. Avancé en muchas ramas distintas y descubrí cosas que a Harry Potter, bueno, al original, ni siquiera le interesaban. En un libro poco conocido sobre transformaciones, descubrí que hay dos formas principales de abordarlas. El primer método usa cálculos precisos, fórmulas de aritmancia y hechizos muy teóricos. El segundo método depende de la fuerza de voluntad, la imaginación y la intención mágica. La profesora McGonagall enseñaba el primer enfoque. Lo cual tiene sentido, ella dominó la transformación con esfuerzo y estudio. Pero en mi caso, el segundo método funcionaba mejor. Me apoyaba en mi intención, imaginación y pura voluntad. También seguí progresando en oclumancia, gracias a las clases de Snape. Sí, sus constantes insultos hacían de cada sesión un ejercicio de autocontrol. En general, los profesores estaban contentos con mi progreso. Flitwick y McGonagall, en especial. Supongo que influye que mi madre era brillante en encantamientos y mi padre destacaba en transformaciones. Las clases de Lupin eran similares a las del pasado, Bogarts, Grindylows, Hinky Punks. Pero además, busqué entrenamientos más prácticos. Cosas que de verdad me sirvieran en una pelea. También logré tomar prestado el libro de pociones avanzadas del príncipe mestizo. Las pociones mejoradas no me servían mucho aún, pero los consejos sobre el manejo de ingredientes eran oro puro. Y en los márgenes había hechizos inventados por Snape. Como Sectum Sempra, Levicorpus, Langlock, Liberacorpus, el maleficio de las uñas y Muffiato. La sala de los menesteres se convirtió en mi campo de entrenamiento personal. Allí practicaba duelos y maniobras defensivas contra muñecos encantados que se movían y contraatacaban. Simulaban maldiciones reales, lo que me obligaba a pensar y reaccionar rápido. Pasaba horas perfeccionando hechizos, mejorando reflejos y resistencia. Lancé tantos hechizos que algunos salían por puro instinto. Sin pensar. Justo lo que necesitaba en un combate real. También me enfoqué en la magia elemental. El fuego, especialmente, ya era como una extensión de mi voluntad. Podía invocar llamas, moldearlas, usarlas como arma o escudo. Descubrí que mis emociones, la ira, la determinación, hacían mis hechizos más poderosos. Indicador de progreso, magia elemental, fuego, aumentó del 7 al 12%. También estudié las artes oscuras. Sabía que eran peligrosas y adictivas. Pero Voldemort no dudaría en usarlas y no podía enfrentarme a él sin saber a qué me enfrentaba. Leí sobre conjuros, maleficios, maldiciones. Algunos parecían inofensivos, como hacer crecer el pelo o que te muerda la nariz. Otros eran más serios, causaban dolor, heridas o desfiguración.
Estudié cómo defenderme y también cómo funcionaban. Necesitaba entenderlas para sobrevivir. Sectum Sempra me fascinaba y me horrorizaba al mismo tiempo. Era brutal, eficaz y despiadado. Un ejemplo claro de por qué hay que tener cuidado con la magia oscura. Porque cuanto más estudias, más te consume. Puede hacerte más agresivo, más frío. Y si no tienes cuidado, puede cambiarte por completo. Practicar artes oscuras es como mirar al abismo. Como decía esa frase, quien lucha con monstruos debe tener cuidado, no sea que se convierta en uno. También empezaron los entrenamientos de Quidditch a inicios de octubre. Practiqué volar antes, para no hacer el ridículo. Y aunque me costó al principio, pronto entendí por qué Harry amaba volar. Era libertad pura. Por otro lado, empecé a ampliar mi círculo social. Hice amigos de varias casas, menos Slytherin. Tampoco era tan raro. Sabía que no podía luchar contra Voldemort solo. Ese fue uno de los errores de Harry original, no conectar con más gente. Así, cuando todos se le volvieron en contra, estaba solo. Yo no cometería ese error. Ron seguía a mi lado. Notaba sus celos a veces, pero no dejaba que nos separaran. Se esforzaba más, incluso si se quejaba constantemente. Pasaba tiempo con Dean y Seamus, pero siempre se unía a las sesiones de estudio. Hermione, bueno, se volvió aún más competitiva. Estudiaba como nunca para no quedarse atrás. Y yo me preparaba. Limpié mi mente. Fui a la cama. Y reflexioné. Pensé en todo lo que había logrado en apenas 2 meses. Estado actual. Nombre, Harry Potter. Puntos de estadísticas libres, 0. Estadísticas. Cuerpo, 8. Magia, 10. Mente, 9. Habilidades mentales. Oclumancia, nivel 1, aprendiz. Legilimancia, nivel 4, novato. Obliviate, nivel 5, aprendiz. Habilidades académicas y mágicas. Transformaciones, nivel 3, aprendiz. Encantamientos, nivel 4, aprendiz. Defensa contra las artes oscuras, nivel 6, aprendiz. Curación, nivel 3, novato. Adivinación, nivel 0. Astronomía, nivel 1, aprendiz. Alquimia, nivel 0, novato. Pociones, nivel 2, aprendiz. Herbología, nivel 2, aprendiz. Cuidado de criaturas mágicas, nivel 7, novato. Runas antiguas, nivel 8, novato. Aritmancia, nivel 7, novato. Otros. Vuelo en escoba, nivel 10, experto. Baritología, nivel 5, novato. Magia de ilusión, nivel 0, novato. Aparición, nivel 0, novato. Magia sin varita, nivel 10, novato. Hechizo sin pronunciar, nivel 7, novato. Parcel, nivel 10, oficial. Artes oscuras, nivel 10, novato. Magia elemental. Fuego, 12%. Agua, 2%. Tierra, 1%. Viento, 1%. Rayos, 1%. Capítulo 14. Reflexiones y sombras.
Albus Dumbledore estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble. La cálida luz de las velas proyectaba sombras suaves sobre las paredes de su oficina. Fawkes, su fiel fénix, emitía un trino suave de vez en cuando. Ese sonido reconfortaba el corazón del anciano mago. Delante de él había una pila de pergaminos. Eran informes de los profesores que habían enseñado a Harry Potter en las últimas semanas. Dumbledore los había solicitado personalmente. Quería saber cómo se encontraba el muchacho. Se ajustó las gafas de media luna y comenzó a leer. El primer pergamino era del profesor Flitwick. La letra era limpia y fluida. Decía: Harry tiene un talento natural para encantamientos. Su entusiasmo y creatividad me recuerdan mucho a su madre. El siguiente informe era de la profesora McGonagall. La letra era precisa, con un matiz de orgullo cauteloso. Decía: el progreso de Potter en transformaciones es notable. Se basa más en la intuición y la imaginación que en los cálculos. Pero su enfoque da excelentes resultados. Después, leyó el informe del profesor Lupin. Su letra cálida reflejaba aprecio. Harry es muy hábil en defensa contra las artes oscuras. Hace preguntas, se interesa por los detalles más sutiles. Es un alumno excepcional. Por último, abrió el pergamino de Severus Snape. Incluso su garabato reticente contenía una admisión. Potter es competente en pociones. Sorprendentemente cuidadoso con los ingredientes delicados. Aunque su disciplina aún deja que desear. Dumbledore dejó los pergaminos a un lado. Tenía el rostro pensativo. Todos sus profesores, incluso Severus, habían notado lo mismo. Harry estaba prosperando. Eso le daba algo de consuelo, aunque no borraba la culpa que sentía. Había pensado en Harry muchas veces durante los últimos 15 años. Solo, en aquella casa de Predetraz. Pensaba también en el sacrificio de Lily. En la protección que lo ataba a sus parientes de sangre. Por más crueles e incapaces que fueran. Dumbledore apretó la mandíbula. Había odiado dejar a Harry allí. Lo odiaba con cada fibra de su ser. Pero el deber lo exigía. Esa seguridad no podía replicarse con ningún hechizo. Aún así, era una decisión amarga. Una que jamás le había sentado bien en la conciencia. Sabía que Harry cargaba con un peso que aún no comprendía del todo. Esa cicatriz con forma de rayo era más que una herida. Era una marca. Tal vez incluso una atadura. Pero últimamente, Dumbledore había notado algo extraño. La cicatriz parecía desvanecerse. Pasó muchas noches reflexionando sobre eso. ¿Sería por el dominio creciente de Harry sobre la oclumancia? ¿Estaba debilitando el vínculo con Voldemort? ¿O era algo completamente distinto? No podía confiarse. El mundo se volvía más oscuro, lentamente. Y la seguridad de Harry era más importante que nunca. Se recostó en su silla. Apoyó los dedos bajo la barbilla y dejó que la mente vagara. Desde hacía tiempo sospechaba que esa cicatriz no era solo una marca. Había investigado en secreto los Horrocruxes. Buscando cualquier forma de romper ese vínculo. Porque ningún niño debería cargar el peso del alma de otro. Y menos aún, una tan vil como la de Tom Riddle. Dumbledore suspiró.
agobiado por las decisiones ya tomadas y por las que aún le esperaban. Harry ya no era aquel niño pequeño abandonado en una puerta. Era un joven mago con un futuro por delante. Y era su deber, no, su esperanza. Guiarlo hacia la luz, incluso cuando las sombras se alzaban en el horizonte. Punto de vista de Hermione. Hermione Granger estaba sentada en un rincón tranquilo de la biblioteca. Tenía el pelo recogido en un moño desordenado. Y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Sus dedos temblaban mientras pasaba las páginas de transformación avanzada. Aunque llevaba rato leyendo el mismo párrafo. Ya no podía negarlo. Harry había cambiado. En pocas semanas, empezó a destacar en clases que antes sentía como suyas. Encantamientos. Defensa contra las artes oscuras. Transformaciones. Todo le salía con naturalidad. No era envidia. Él era su amigo. Pero, verlo tan seguro, tan diferente, le provocaba algo que no sabía nombrar. Siempre supo que Harry era especial. Pero ahora, sentía que se alejaba. Que caminaba por un mundo al que ella no podría seguirlo. Se mordió el labio. Los efectos del giratiempo empezaban a notarse. Dolores de cabeza. Días que se confundían. Clases que olvidaba si ya las había tomado o no. La magia que le permitía estar en dos sitios a la vez, la estaba agotando. Pero no podía detenerse. No ahora. No cuando sentía que la sombra de Harry se alargaba. Suspiró. Se frotó las sienes. Sabía que no debía compararse. Quería ser su amiga. No su rival. Pero cada vez que lo veía lanzar un hechizo. O hablar con seguridad de algo nuevo. Una parte de ella se sentía abandonada. Ron también se esforzaba más en clase, aunque a su modo. Parecía motivado por Harry. Pero ella dudaba que le durara. Al menos, Harry y Ron seguían cercanos. Eso era un alivio. Aunque a veces, ella se sintiera como una espectadora. Cerró el libro. Respiró hondo. Había elegido usar el giratiempo. Quería ser la mejor versión de sí misma. Pero ahora se preguntaba si valía la pena. Le dolían los ojos. Le temblaban las manos. Y su mente estaba agotada. Pero no se rendiría. No podía. Harry estaba cambiando. Y ella también. Y si algún día él la necesitaba, ella estaría lista. No lo decepcionaría. Capítulo 15. Una lección inesperada. 30 de octubre de 1996. La sala común se sentía más vacía de lo habitual para un fin de semana en Hogsmeade. Casi todo el castillo había bajado al pueblo, en busca de cerveza de mantequilla y dulces de Honey Duques. Yo me había quedado atrás. Oficialmente, porque mi permiso no estaba firmado. Pero en el fondo, sabía que había otras razones. El nombre de Sirius Black seguía resonando por los pasillos como un fantasma. Siempre acompañado por miradas en mi dirección. Ojos llenos de preocupación y secretos. El castillo también estaba más tranquilo. No se oían risas ni charlas. Solo el eco lejano de pasos. Y el ocasional estallido de una antorcha encendiéndose.
Caminé por los pasillos hasta detenerme frente a la puerta del despacho del profesor Lupin. Toqué suavemente. Su voz me llamó desde dentro. Lupin estaba sentado tras su escritorio abarrotado. Tenía una taza de té medio vacía junto al codo. Y una pila de ensayos apilada de forma precaria en una esquina. Parecía cansado. Pero sus ojos se iluminaron al verme. Harry, dijo con una sonrisa amable. ¿No vas a Hogsmeade hoy? Negué con la cabeza. No hay permiso, respondí, intentando sonar despreocupado. Él asintió con dulzura. No te preocupes, Harry. Quizás te dejen ir el año que viene. Dudé. Respiré hondo. Intentando actuar como un estudiante de tercer año, asustado. Profesor. En el tren, cuando aparecieron los dementores. Intenté lanzar un Patronus. Fue apenas una niebla. Se apagó casi de inmediato. He estado leyendo sobre el hechizo. Pero quiero aprender a hacerlo bien. ¿Podría ayudarme? La expresión de Lupin se tornó seria. Las arrugas alrededor de su boca se hicieron más profundas. Es un encantamiento difícil, Harry. Uno de los hechizos defensivos más avanzados que existen. Pero, ya lograste producir una niebla. Y eso es más de lo que muchos consiguen en su primer intento. Me removí en la silla, incómodo. Es que no quiero volver a sentirme tan indefenso. Me miró un buen rato, y luego asintió. Lo entiendo mejor de lo que crees. Se recostó en su silla. Su mirada se perdió un instante. Los libros pueden enseñarte el conjuro. El movimiento de la varita. Y la teoría del hechizo. Pero hay algo que no pueden enseñarte. Algo que solo se aprende con la experiencia. Me incliné hacia adelante, curioso. ¿Qué es? Lupin sonrió levemente. Aunque esa sonrisa no llegó a sus ojos. El Patronus es más que un escudo, Harry. Es un fragmento de tu propia felicidad. Tu recuerdo más poderoso. Tu mayor esperanza, tomando forma. Los dementores se alimentan de tus pensamientos más oscuros. De tus miedos. De tus arrepentimientos. Para vencerlos, necesitas encontrar algo más fuerte dentro de ti. Algo lo suficientemente brillante como para atravesar toda esa oscuridad. Asentí lentamente. Entonces, no se trata solo del hechizo. Exactamente, dijo él, con un leve destello de orgullo en los ojos. Se trata de encontrar ese recuerdo, ese sentimiento. Y aferrarse a él. Pase lo que pase. Antes de que pudiera responder. La puerta se abrió de golpe. El profesor Snap entró. Una copa en una mano y un pequeño caldero humeante en la otra. Sus ojos negros me miraron brevemente. Pero sin su habitual mueca de desprecio. Tu poción, dijo, con su tono cortante y neutral. Gracias, Severus, respondió Lupin, con calma. Snape asintió una sola vez. Giró sobre sus talones. Y se fue. Su túnica ondeaba tras él, como una sombra. Lo observé irse, sorprendido. Eso fue, diferente, murmuré. Lupin esbozó una leve sonrisa, cansada.
Hasta Severus puede ser cortés de vez en cuando. Se puso de pie y señaló el espacio vacío frente a su escritorio. Probemos el Patronus. Me levanté. Tomé mi varita y me concentré. La voz de Lupin era tranquila y firme. Piensa en el recuerdo más feliz que puedas. Deja que te llene. No lo fuerces. Simplemente, déjalo crecer. Cerré los ojos. Pensé en mis padres. No los de esta vida, sino los de antes. La dulce sonrisa de mi madre enseñándome a leer. La risa cálida de mi padre. Aunque esos recuerdos pertenecían a otra existencia. Los sentía tan cercanos. Tan vívidos. Que me dolía el pecho. Expecto Patronum. Grité, con voz temblorosa. Una niebla plateada brotó de la punta de mi varita. Brilló. Y luego se desvaneció. Lupin asintió con aprobación. Es un comienzo. Tu intención es clara. Solo necesitas fortalecerla. Practicamos un rato más. La niebla se volvió más estable. Pero el Patronus seguía sin tomar forma completa. El sudor me perlaba la frente. Mi magia comenzaba a agotarse. Pero sentía que estaba más cerca. Tras otro intento fallido, Lupin sugirió que tomáramos un descanso. Lo estás haciendo bien, dijo con dulzura, apoyando una mano en mi hombro. Caminemos un poco, para despejarte. Salimos a los terrenos del castillo. El sol del atardecer bañaba todo de tonos dorados y naranjas. Las hojas crujían bajo nuestros pies. El aire olía a otoño. Profesor, dije en voz baja. Usted conocía a mis padres, ¿verdad? ¿James y Lily? Lupin me miró. Su expresión se suavizó. Sí, respondió con voz cálida. Ambos eran extraordinarios. Valientes, leales. Siempre dispuestos a defender lo que creían correcto. Bajé la mirada. Raspé el suelo con la punta del zapato. Es extraño. He oído historias, pero ojalá pudiera entender cómo eran realmente. De alguien que los conociera de verdad. Lupin guardó silencio. Luego habló, con voz suave. Está bien sentirse así. No conocerlos no cambia quién eres, Harry. Lleva su espíritu. De formas que quizás ni tú mismo notas. Asentí lentamente. A veces, desearía haber podido hablar con ellos. Preguntarles qué pensarían de mí ahora. La sonrisa de Lupin era triste. Pero llena de afecto. Estarían orgullosos de ti, dijo, posando su mano en mi hombro. Y creo que, en el fondo, sabrían que estás haciendo lo mejor que puedes. Le dediqué una pequeña sonrisa. Sincera. Y también, estratégica. Sabía que esta conexión con él podría ser útil más adelante. Lupin me apretó el hombro ligeramente. Su expresión se suavizó aún más. Cuando quieras, Harry. Ahora, añadió, con tono más alegre. ¿Qué tal si intentamos otra vez con el Patronus? Creo que estás más cerca de lo que crees. Sonreí. Y lo seguí de vuelta al castillo.
El viento otoñal agitaba las hojas a nuestro alrededor. Capítulo 16, Halloween, parte 1. La mañana de Halloween trajo consigo un frío que se metía en cada rincón de Hogwarts. Un frío que me calaba hasta los huesos. Me desperté más tarde de lo habitual, con la mente nublada por una melancolía conocida. Los recuerdos de aquella noche, la noche en que murieron mis padres, me atormentaban. Aunque ya no era exactamente el mismo Harry, los sentimientos por James y Lily Potter seguían siendo igual de intensos. El vínculo entre nosotros era más profundo que la sangre, forjado por la fusión de mi mente con la suya, y todos sus recuerdos. Intenté dejar esos pensamientos a un lado. Me concentré en mis tareas. Hice mis ejercicios matutinos, una rutina que el sistema me había asignado para fortalecer mi cuerpo y agudizar mis reflejos. Y luego repasé mis notas de transformación. Después, practiqué algunos ejercicios básicos para estabilizar mi magia. No iba a dejar que las emociones me dominaran hoy. Cuando entré en el gran comedor, la vista de las calabazas flotantes y las velas parpadeantes me dibujó una leve sonrisa. Hogwarts siempre sabía cómo montar un espectáculo. Vi a Hermione, encorvada sobre un montón de pergaminos, escribiendo frenéticamente. Estaba agotada. Tenía ojeras y el pelo más encrespado de lo habitual. Buenos días, dije, sentándome a su lado. ¿Tuviste una noche difícil? Apenas levantó la vista. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Solo, estoy ocupada, murmuró, mientras se apartaba un mechón de pelo de la cara. La observé un momento. Noté la tensión en sus hombros y un leve temblor en su mano. Hermione, dije con voz baja pero firme, estás usando demasiado el giratiempo. Levantó la cabeza de golpe. Pánico. ¿Qué? ¿Cómo lo sabes? No importa cómo, respondí con calma. Te estás exigiendo demasiado. Y eso no es sostenible. Se mordió el labio. Su mirada vaciló. No quiero quedarme atrás, susurró. Ni ahora, ni cuando todo cambie. No necesitas demostrarle nada a nadie, dije. Eres la mejor bruja que conozco. Pero si te agotas, no vas a poder ayudar a nadie. Dudó, y luego asintió, relajando un poco los hombros. De acuerdo. Lo intentaré. Bien, dije simplemente. Antes de poder decir más, Ron y Ginny se acercaron. Cada uno llevaba un plato repleto de tostadas y huevos. Ron se sentó frente a nosotros, con Ginny a su lado, mirando a Hermione con preocupación. Caray, Hermione. Dijo Ron frunciendo el ceño. Parece que te atropelló una manada de hipogrifos. Ginny le dio un codazo. Ron. En serio, lo regañó. Hermione, ¿todo bien? Hermione sonrió levemente. Últimamente tengo demasiadas cosas que hacer, dijo, encogiéndose de hombros. Ron se metió un gran bocado de huevos en la boca. Sabes que no tienes que hacerlo todo, dijo con la boca medio llena. Descansar también es importante. Hermione suspiró. De acuerdo. Lo intentaré. Bien, dijo Ron con una sonrisa. Ahora pásame el jugo de calabaza antes de que me muera de sed. Solté una risita. Momentos como estos, simples, caóticos y reales, me recordaban lo que significaba ser parte de algo más grande que yo. Incluso en un día como Halloween, con el frío en el aire y los recuerdos a flor de piel, me reconfortaba saber que no estaba solo. Después del desayuno, fuimos a las mazmorras para la clase de pociones. Snape estaba ya al frente del aula. Imponente.
Sus ojos oscuros recorrían el salón con una expresión desdeñosa. Hoy, comenzó, con voz fría, prepararemos la poción ceñidora. Un tónico para la resistencia y el aguante. Me miró brevemente. Incluso quienes tienden a la ociosidad pueden encontrarla útil. Ignoré el comentario. Leí la receta en la pizarra con atención. La lista era larga. Compleja. Sabía que Snape estaba esperando que falláramos. Pero no pensaba darle el gusto. Mientras trabajaba en la preparación, noté que algunos pasos podían optimizarse. En lugar de calentar 3 veces hasta lograr el color turquesa, ajusté la intensidad del fuego y removí en sentido antihorario. Eso aceleró la reacción y unificó varios pasos sin comprometer la estabilidad. Cuando añadí los huevos de doxiciclina, los batí con precisión, logrando una mezcla más uniforme. La poción brilló naranja, luego cambió suavemente a verde. Snape apareció junto a mí, observando cada movimiento. Potter, dijo con voz lenta y arrastrada. Veo que has decidido tomarte libertades creativas con la receta. Casi podría decirse que es imprudente. Lo miré a los ojos con serenidad. Eficiencia, señor. La composición es estable. Y el color es correcto. Snape hizo un sonido de desdén, pero no encontró forma de refutarlo. Muy bien, dijo, burlón. Pero no dejes que la arrogancia te suba a la cabeza. En la mesa de al lado, Malfoy se recostó en su silla. De verdad, Potter, dijo con burla. Es casi impresionante que no hicieras explotar el caldero. Lo ignoré. Levanté sin varita un pequeño tórax de libélula tostado y lo hice flotar. Hasta dejarlo caer, con suavidad, en el caldero de Malfoy. Una nube de humo rosa se elevó. Malfoy abrió los ojos con horror al ver que su poción chisporroteaba y comenzaba a cuajarse. Snape se giró de golpe. Su mirada pasó de él a mí. Potter, espetó. Concéntrate en tu propio caldero, o habrá consecuencias. Por supuesto, señor, respondí, con una sonrisa serena. Snape se acercó al caldero de Malfoy, que ahora echaba un humo rosa denso. Señor Malfoy, dijo con tono ácido. ¿Tan difícil es seguir instrucciones simples? ¿O ya se cree un maestro de pociones? Malfoy tartamudeó. Yo. Snape se burló. Patético, dijo, alejándose. Ron silbó en voz baja. Caray. Malfoy nunca aprende, ¿eh? Me miró, esta vez sin celos. Había en su expresión algo nuevo. Determinación. Se inclinó sobre su caldero. Revolvía con más cuidado que de costumbre. Muy bien, Ron, murmuró para sí. Concéntrate. Nada de explosiones hoy. Vi a Hermione mirarlo desde el otro lado de la mesa. Le dedicó una rápida sonrisa. Y Ron claramente lo notó. Luego me miró, sonriendo. Cuidado, Harry. Pronto seré yo el que haga pociones sin incendiar la mazmorra. Reí. Lo creeré cuando lo vea. Después de pociones, nos dirigimos al almuerzo. El gran comedor estaba lleno de voces, risas y el tintineo de cubiertos. Me sentí más ligero que en todo el día. Había algo reconfortante en esa rutina. Comimos, charlamos, y por un rato, todo pareció normal. Al terminar, caminamos juntos por los pasillos en dirección a runas antiguas. El castillo, en silencio, nos envolvía como un manto.
Y sentí una familiar anticipación crecer en mi pecho. Capítulo 17, Halloween, parte 2. El aula estaba en silencio. Solo se escuchaba el suave rasgueo de las plumas sobre el pergamino. La profesora balbuceó estaba al frente, con una cálida sonrisa iluminando su rostro mientras observaba la sala. Los alumnos llevaban casi 2 meses estudiando el Futhark antiguo, el alfabeto rúnico más antiguo. La lección de hoy se basaría en los cimientos que ya habían establecido. Buenos días a todos, comenzó con voz clara y brillante. Hemos pasado los últimos 2 meses aprendiendo el Futhark antiguo, examinando el significado de cada runa y sus aplicaciones mágicas básicas. Hoy nos centraremos en la runa Berkano. Señaló la pizarra encantada, donde brillaba suavemente una runa en forma de V, alta y elegante. Berkano simboliza el crecimiento, el renacimiento y la sanación. A menudo se asocia con la energía nutritiva, la fertilidad y los ciclos de la naturaleza, nacimiento, muerte y renovación, explicó. La pluma de Hermione se movía rápidamente sobre el pergamino, mientras Harry observaba cómo la runa pulsaba suavemente, irradiando una reconfortante luz verde. Tradicionalmente, Berkano se tallaba en cunas para bendecir a los recién nacidos o en amuletos para promover la recuperación, continuó la profesora. Hoy practicaremos 3 formas de canalizar magia hacia la runa. Primero, para fomentar el crecimiento personal. Segundo, para estabilizar la energía emocional. Y tercero, para crear un pequeño amuleto curativo. Nada demasiado avanzado, pero suficiente para aliviar cortes o moretones. Les repartió tiras de pergamino marcadas con la runa Berkano y les hizo un gesto para que comenzaran. Harry recorrió la runa con el dedo. Sintió una calidez sutil al concentrarse en el primer ejercicio. La runa brillaba con un tenue resplandor verde, suave y alentador. Un par de asientos más allá, Susan Bones frunció el ceño mirando su pergamino. Harry, susurró, el mío no brilla nada. ¿Estoy haciendo algo mal? Harry se inclinó hacia ella y le sonrió con tranquilidad. Quizás estás aplicando demasiada magia demasiado rápido, dijo en voz baja. Intenta ir más despacio. Concéntrate primero en la forma de la runa. Luego deja que la magia fluya como si exhalaras. Piensa en el crecimiento como un proceso suave. No hace falta forzarlo. Susan asintió, animada. Vale, lo intentaré. Gracias, Harry. Un poco más allá, Charlie Wood, de Ravenclaw, levantó la vista con el ceño fruncido. Oye, Potter, preguntó, ¿importa en qué dirección trazas la runa? La mía empezó verde, pero se volvió un color raro, como turbio. Harry asintió, pensativo. Sí, importa. Debes trazarla de arriba hacia abajo, y luego las ramas, así, le mostró con el dedo. Eso mantiene el flujo de energía. Si no, se enreda y pierdes la concentración. Terry sonrió. Ah, eso lo explica todo. Gracias. Pasaron unos minutos en silencio. Entonces, Harry levantó la mano. Profesora, preguntó, ¿en qué se diferencia la runa Berkano de otros hechizos de sanación? ¿Tiene más que ver con la energía que con el conjuro? La profesora balbuceó le sonrió con entusiasmo. Excelente pregunta, señor Potter. En efecto. Se trata menos de un hechizo directo y más de la energía simbólica que hay detrás de la runa. Los hechizos como Episki son inmediatos. Las runas, en cambio, se basan en energías antiguas. Berkano estimula al cuerpo o a la mente para que se sanen por sí mismos. Es un enfoque más natural y holístico. Harry asintió, pensativo. Su mente ya empezaba a imaginar las posibilidades. La profesora continuó caminando entre las filas. Recuerden, dijo en voz baja, la clave para dominar las runas no está solo en el símbolo.
Está en la comprensión y en la intención que le den. Cuando sonó el timbre, los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas. Harry les dedicó a Susan y Harry una última sonrisa. Lo hicieron genial. Nos vemos luego. Una vez que el aula se vació, Harry salió al pasillo. Ya tenía la mente puesta en su próximo destino. La lección sobre Vercano había sido fascinante, pero lo que realmente lo atraía eran sus estudios secretos en la sala de los menesteres. Durante las últimas semanas, se había exigido más que nunca. Estaba impulsado por una necesidad de control, de poder y de respuestas. Cruzó los pasillos, pasando junto a algunos estudiantes rezagados. El castillo parecía estar vivo, como si las paredes lo observaran. Se detuvo frente a una pared del 7º piso, cerró los ojos y pensó. Necesito un lugar para estudiar magia. Lo repitió 2 veces más. Al instante, apareció una puerta en la pared, como si siempre hubiera estado allí. Harry entró, y el aire cambió de inmediato, tranquilo, enfocado, lleno de propósito. Estanterías cubrían una pared entera, repletas de libros sobre maldiciones, hechizos defensivos y artes oscuras. En el centro, un espacio abierto con suelos de madera lo esperaba para practicar. Dejó su mochila y se acercó al atril, donde reposaba un libro que ya conocía, Defensas Mentales Avanzadas. Un estudio sobre la legilimancia y la oclumancia. Las páginas estaban amarillentas, pero cada palabra le parecía más viva que cualquier clase en Hogwarts. Pasó al capítulo sobre oclumancia, una disciplina que llevaba semanas intentando dominar. Según el texto, la oclumancia no era solo crear muros mentales. No era cuestión de fuerza. Era un juego de manos mental. Un oclumante experto no necesitaba una fortaleza impenetrable. En cambio, podía usar ilusiones, espejos y distracciones para confundir al intruso. La clave estaba en colocar recuerdos falsos en primer plano. Había que entretejerlos con naturalidad, integrarlos con pensamientos cotidianos. Así, cualquier mente intrusa los aceptaría como reales. Un buen oclumante podía llenar su mente con escenas inofensivas, una clase aburrida, un entrenamiento de Quidditch, el desayuno de esa mañana, cualquier cosa que desviara la atención. Pero expulsar a un legeremante requería otra técnica. Había que concentrar la magia con precisión, como si se lanzara un hechizo desde la mente. Era un impulso sutil, pero poderoso. Si se hacía bien, era invisible. Si se hacía mal, podía dañar a ambos. Harry dejó el libro a un lado. Su mente bullía. Había practicado lo básico, respiración, calma, ruido mental, pero aún le faltaba mucho. La legilimancia, según el libro, no era leer pensamientos como si fueran páginas. Era más bien lanzar un sedal, esperando pescar un recuerdo. Un legilimante experto incluso podía implantar recuerdos falsos. Pero si no se hacía con cuidado, la víctima podía notar que algo no encajaba. Harry no había intentado la legeremancia aún, aunque la curiosidad lo quemaba por dentro. Por ahora, se centraba en la oclumancia. Llenaba su mente con imágenes simples. Entrenamientos. Tareas. Recuerdos sin importancia. Trataba de proyectar una ilusión de normalidad mientras sentía la tensión de quien sabía que lo vigilaban. Capítulo 18, Halloween, 3. Harry había pasado muchas horas en la sala de los menesteres ese trimestre. Estaba rodeado de libros antiguos y montones de pergaminos. Había estudiado todo tipo de magia. Encantamientos defensivos, técnicas de duelo. Y hasta lo básico de oclumancia y legeremancia. Pero su mente siempre volvía a un hechizo en particular, Obliviate. Sabía que no sería fácil. Los hechizos para borrar recuerdos eran muy delicados. Un error, y podías dañar la mente de alguien para siempre. Eso lo preocupaba, pero no lo detenía.
Su plan, aún incompleto, dependía de dominar ese hechizo. Estudió cómo lo usaban los obliviadores. Y aprendió que no requería fuerza, sino precisión. Como el trabajo de un cirujano. Practicaba entre clases y de noche. Usando ratones mágicos que la sala le proporcionaba. Veía sus movimientos, y luego lanzaba el hechizo. Al hacerlo bien, los ratones se detenían confundidos por un instante. Y luego seguían como si nada. Cada intento le enseñaba algo. Demasiado poder, y los ratones se paralizaban. Muy poco, y el recuerdo no se borraba. Debía borrar segundos, no pensamientos completos. Oclumancia le enseñó que la mente es como un laberinto. Legeremancia le mostró cómo se sienten los recuerdos en la mente. Ambas disciplinas lo ayudaban a perfeccionar su técnica. A pesar de su estudio mental, Harry también exploraba otro tipo de magia. La magia elemental. El fuego era lo que más lo intrigaba. No era solo un arma. Era una fuerza viva. Para usarlo, no se decía un hechizo. Se necesitaba sentimiento, voluntad y concentración. Esa noche, probó algo nuevo. Imaginó el fuego como una criatura viva. Respiró hondo, sintió una chispa crecer en su pecho. Y la moldeó en forma de una serpiente. Pero no era una serpiente cualquiera. Era un basilisco de fuego. Sus ojos ardían, y su cuerpo se enroscaba alrededor del muñeco de práctica. La llama silbaba y rugía, brillando con fuerza. Harry intentó aumentar el calor. Se concentró más, sudando. Pero la llama empezó a descontrolarse. El fuego se volvió difícil de manejar. Saltando, retorciéndose peligrosamente. Un solo error, y podía causar un desastre. Con esfuerzo, lo hizo colapsar. Primero la cabeza, luego el cuerpo. Hasta que solo quedó una brasa en su mano. Jadeando, se secó el sudor. Había aprendido algo importante. El fuego podía ser poderoso. Pero también salvaje. Y para dominarlo, debía respetarlo. Harry regresó a la cocina, temblando de cansancio. Se había perdido la cena. Tenía hambre y el cuerpo tenso por el esfuerzo. El castillo estaba silencioso. Las sombras se alargaban en los pasillos. Cada paso le recordaba que estaba solo en su entrenamiento. Llegó al cuadro del frutero y le hizo cosquillas a la pera. La entrada a la cocina se abrió. El aire cálido y el olor a comida lo envolvieron. Un elfo doméstico se le acercó rápidamente. Harry Potter, señor. ¿Qué desea? Solo algo de comer, por favor. Me perdí la cena, dijo Harry. El elfo regresó con una bandeja llena de pollo, puré, tarta y jugo. Harry se sentó agradecido y comió en silencio. Mientras comía, pensaba en el fuego. En el basilisco que había creado. Y en el poder que había sentido. Sabía que era peligroso. Pero también sabía que lo necesitaría. Cuando terminó, agradeció al elfo. Gracias, dijo en voz baja. Es un honor servirle, señor, respondió el elfo con brillo en los ojos. Harry se levantó, su estómago lleno y su mente más clara. Todavía tenía mucho por aprender. Pero en ese momento, se sintió un poco más fuerte. Subía las escaleras hacia la torre de Gryffindor.
cuando escuchó pasos apresurados y voces agitadas. ¿Dónde está? ¿Alguien ha visto a Potter? Harry se detuvo. Los profesores McGonagall y Flitwick bajaban con expresión grave. Harry, dijo McGonagall con mezcla de alivio y enfado. Te hemos buscado por todo el castillo. Yo estaba en la cocina, dijo Harry con calma. McGonagall frunció los labios. No es momento para paseos, Potter. Ha habido un incidente. Flitwick explicó con voz urgente. Sirius Black intentó entrar en la sala común de Gryffindor. El retrato de la dama gorda fue atacado. El corazón de Harry se aceleró. ¿Sirius Black, su padrino, había venido por él? Sabía que era inocente, pero nadie más lo sabía. ¿Intentó entrar?, repitió Harry. Sí, asintió McGonagall. Todos están en el gran comedor por seguridad. Íbamos a mandar a Aurores a buscarte. Harry respiró hondo. Lo siento, profesora. Solo necesitaba un poco de aire. No me di cuenta. McGonagall suavizó su tono. Está bien, Potter. Pero de ahora en adelante, no salgas de tu dormitorio después de cenar sin permiso. ¿Entendido? Cristal, respondió Harry. Flitwick sonrió. Te llevaremos al gran comedor. Estarás más seguro allí. Harry negó suavemente con la cabeza. Gracias, profesor, pero necesito un momento a solas. Voy enseguida. McGonagall lo miró con duda. Pero Harry mantuvo su mirada, firme y sincero. Solo seguiré la ruta habitual. Lo prometo. Tras una breve pausa, McGonagall asintió. Muy bien. Pero no te desvíes, Potter. Por supuesto, profesora. Cuando se alejaron, Harry tomó un pasillo lateral. Las antorchas iluminaban débilmente las paredes de piedra. Dentro de él, sentía una chispa familiar de decisión. Sirius Black había venido al castillo. No solo por él, sino por Peter Pettigrew. El verdadero traidor. Pero Harry ya no era el niño de antes. No confiaría en nadie solo por un nombre o recuerdo. Necesitaba mirar a Sirius a los ojos. Escucharlo, juzgarlo. Y decidir por sí mismo si era el hombre que sus padres habían llamado amigo. O solo otro peligro que debía enfrentar. Capítulo 19. Noche inquieta. Los pasillos de Hogwarts resonaban con susurros y pasos apresurados mientras Harry volvía al gran comedor. El aire tenía un aroma a calabaza y cera de vela, recordándole el festín que se había perdido. Había tomado el camino largo, evitando las escaleras principales para ordenar sus pensamientos. El encuentro con los profesores, tras el intento de allanamiento de Sirius Black, lo había dejado nervioso, pero también más decidido que nunca. Había demasiadas miradas sobre él. Demasiadas preguntas que no podía responder. A mitad de un pasillo oscuro, una voz chillona rompió el silencio. Oh, Patty Potter ya salió después de la hora de dormir. Peeves, el poltergeist, voló zumbando sobre su cabeza, sonriendo como un loco. Sacudió el cabello de Harry con dedos helados. Su aliento olía a tinta y repollo viejo. Cuidado, Patty. Sirius Black anda suelto, y le encantan las cabezas de los niños. Se carcajeó, dando vueltas en el aire. Harry lo miró con molestia y levantó la varita. Lárgate, Peeves, murmuró.
pero Peeves solo rió más fuerte. Oh, Patty tiene una varita. Va a hechizar al pobre Peevesi. Ventus. Gritó Harry, dejando salir toda su frustración. Una ráfaga de viento empujó a Peeves por el pasillo como una cometa de papel. Peeves chilló sorprendido y desapareció entre carcajadas. Harry bajó la varita, satisfecho. Le había salido el hechizo con facilidad. Aceleró el paso. Cada pasillo se sentía más largo esa noche, como si el castillo contuviera la respiración. Cuando llegó al gran comedor, vio algo reconfortante. Las mesas se habían apartado. Los estudiantes estaban en grupos, hablando en voz baja. El techo encantado mostraba el cielo nocturno, con estrellas que brillaban en la oscuridad. Al frente, Dumbledore estaba de pie. Su figura alta y tranquila imponía respeto. Su túnica brillaba a la luz de las velas, y aunque parecía cansado, sus ojos aún tenían ese brillo especial. Cuando Harry entró, Dumbledore lo miró por un segundo. Luego levantó las manos pidiendo silencio. Estudiantes, dijo con claridad. Debido a los sucesos de esta noche, todos pasarán aquí la noche. Su seguridad es lo más importante. Movió su varita. Las mesas se transformaron en hileras de sacos de dormir. Cada uno se desplegó con un suave silbido y un resplandor mágico. Harry los observó, impresionado. Todo era perfecto. Como si cada saco supiera exactamente dónde debía estar. Un murmullo de asombro y alivio llenó el salón. Algunos aplaudieron suavemente. Dumbledore continuó. Les pido que mantengan la calma. Los profesores estarán aquí para ayudarles. Nadie debe salir del gran comedor hasta la mañana. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban, pero Harry notó un dejo de tristeza en ellos. Confío en todos ustedes. Gracias por su paciencia. Harry se dirigió hacia Hermione y Ron, que ya estaban sentados cerca del frente. Hermione abrazaba su almohada. Sus ojos estaban rojos. Ron fruncía el ceño preocupado. Harry se dejó caer junto a ellos, agotado. Sentía que no se relajaba desde hacía semanas. Ron le dio un codazo. ¿Estás bien, amigo? Harry asintió, pero su mente estaba lejos. No dejaba de mirar a Dumbledore. Ver cómo transformaba mesas en sacos con un solo movimiento. Eso no era solo magia. Era maestría. Poder. Ese era el tipo de magia que necesitaba aprender. No solo hechizos comunes, sino poder real. El que podía cambiar el resultado de una guerra. Hermione se acercó en voz baja. Estábamos muy preocupados. Después de que saliste de la torre de Gryffindor, todos entraron en pánico. Su voz temblaba. La dama gorda estaba tan asustada que se negó a volver a su retrato. Dijo que Sirius Black lo había dañado, casi lo destruye. No dejaba entrar ni salir a nadie. Tuvimos que dormir en los pasillos hasta que Dumbledore encontró otro cuadro donde pudiera esconderse. McGonagall estaba furiosa, agregó Ron. Nos gritó por hacer preguntas. Todos estaban nerviosos. Nadie hablaba de otra cosa. Los ojos de Hermione se llenaron de lágrimas. Y no sabíamos a dónde había sido. Pensamos que tal vez había sido tras Black. O que él te había encontrado. Harry los miró, sintiendo su preocupación. Lo siento, dijo en voz baja. Solo necesitaba pensar. No quería preocuparlos. Ron se encogió de hombros. Bueno, la próxima vez, elige un lugar donde podamos vigilarte, murmuró. Hermione sonrió débilmente, secándose los ojos.
Nos alegra que estés bien. De verdad. El gran comedor empezó a oscurecerse. Las velas se apagaban, dejando solo brasas tenues. Las sombras crecían, y los estudiantes se acomodaban en silencio. Solo se escuchaban crujidos del castillo y algunos ronquidos. Harry se metió en su saco de dormir. Pero no podía dormir. Su mente era un torbellino de ideas, planes y preocupaciones. Un solo nombre giraba en su cabeza: Pettigrew. Pedro Pettigrew. El cobarde que traicionó a sus padres. El que hizo que culparan a Sirius. El que ayudaría a Voldemort a volver. Harry apretó la mandíbula. Cada hora que pasaba era una oportunidad para que Colagusano se escapara. Para que encontrara aliados. O para que lo mataran y lo silenciaran. Miró el techo encantado. Las estrellas eran frías, lejanas. No tenía tiempo que perder. Tenía que encontrar a Pettigrew. Antes de que fuera demasiado tarde. Chapter 20. The Marauder's Map. Harry sentía como si el propio castillo conspirara contra él. Las últimas 2 semanas en Hogwarts habían sido un torbellino de frustración y tensión creciente. Cada noche, acechaba los pasillos bajo su capa de invisibilidad. Estaba atento al escabullirse de las ratas en las sombras, con la esperanza de que fuera Peter Pettigrew. Pero la suerte no le había acompañado. Al parecer, Pettigrew prácticamente había desaparecido. Había dejado de aparecer por completo en la sala común de Gryffindor. Ya no era la mascota temblorosa y débil que había sido durante años. Harry sospechaba que se escondía en algún rincón del castillo. Demasiado asustado por el intento de allanamiento de Sirius Black para arriesgarse a ser visto. El miedo, después de todo, era un poderoso motivador. Y Peter Pettigrew era un cobarde. Las noches de Harry se entremezclaban en un patrón inquieto. Patrullas por pasillos sombríos. Conversaciones susurradas con la dama gorda para confirmar que no había rastro de Peter en la puerta de la sala común. Y largas horas estudiando a la luz de las velas en la biblioteca. Esperaba que con un poco de suerte y mucha determinación pudiera pillar a Pettigrew desprevenido. Pero la suerte, al parecer, escaseaba. Durante el día, las cosas no eran mucho más fáciles. Las clases avanzaban a un ritmo implacable. Los profesores estaban decididos a mantener a sus alumnos concentrados en sus estudios, a pesar del miedo y la incertidumbre que se habían apoderado de la escuela. Harry se sentía abrumado. Su mente estaba dividida entre sus asignaturas. Su entrenamiento en magia de fuego, que estaba resultando más difícil de lo que esperaba. Y sus planes para capturar a Pettigrew antes de que fuera demasiado tarde. Cada noche regresaba al dormitorio exhausto. Con todos los músculos doloridos por el esfuerzo de perseguir sombras. Ahora, en otro fin de semana en Hogsmeade, Harry se encontraba deambulando por los pasillos del castillo. En lugar de unirse a la multitud que se dirigía a Oney Duques y Zoncos. Estaba demasiado preocupado, pensando en Peter Pettigrew y el peso de responsabilidades que nunca había solicitado. Esperaba que la soledad de los pasillos le ofreciera unos momentos de tranquila reflexión. Pero en cambio, sintió una inquietud aún más profunda. Se detuvo junto a un ventanal, contemplando las montañas lejanas, mientras sus pensamientos se arremolinaban como humo. Un ruido repentino, una carcajada, resonó desde la esquina, rompiendo el pesado silencio. Harry se giró, buscando instintivamente su varita. Un momento después, Fred y George Weasley aparecieron, apoyados contra la pared con sonrisas idénticas.
Fred tenía los brazos cruzados, mientras George hacía girar algo en la mano, un pergamino que le resultaba sospechosamente familiar. ¿Nos estamos saltando lo mejor del fin de semana?, bromeó Fred. Nos dimos cuenta de que has estado un poco tenso últimamente. George asintió con los ojos brillantes. Sí, amigo. Parece que estás a punto de prenderle fuego al castillo, lo cual, sinceramente, sería genial, pero preferiríamos que al menos visitaras Honey Duques primero. Harry intentó sonreír, pero fue débil. No estoy de humor, gracias. Fred intercambió una mirada con George. Bueno, ya pensábamos que dirías eso, dijo, y George levantó el pergamino con un gesto elegante. Por eso hemos decidido ayudarte. George lo desdobló y lo golpeó con su varita. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. El pergamino se estremeció y las líneas se extendieron como tinta en el agua. Hasta que el mapa del merodeador se reveló en todo su cambiante esplendor. A Harry se le cortó la respiración. Ver el mapa, el de su padre, el de Sirius, el de Remus, fue como una descarga eléctrica. Fred se inclinó y dijo en voz baja. Este es el mapa del merodeador, la mejor manera de escabullirse por Hogwarts, sin duda. George señaló las huellas y los nombres cambiantes. Muestra a todos en el castillo, profesores, alumnos, incluso a plebes. Útil, ¿verdad? Fred agregó. Si planeas hacer alguna exploración no autorizada, esto te mantendrá un paso por delante de Filch y su gato sarnoso. Los dedos de Harry se cerraron alrededor del mapa cuando George se lo entregó. Gracias, dijo en voz baja. Pero justo cuando las palabras salían de su boca, una ligera sospecha cruzó su mente. Fred y George Weasley no eran conocidos por su generosidad sin condiciones. ¿Por qué le daban algo tan valioso? Algo que, en las manos equivocadas, podría meterlos en serios problemas. Levantó la vista y entrecerró los ojos verdes. ¿Por qué me das esto?, preguntó en voz baja. Podrían meterse en un buen lío si se enteran. Fred y George intercambiaron una mirada, con la misma sonrisa en sus rostros. George se encogió de hombros. Piénsalo como un agradecimiento. Por el año pasado. Sí, añadió Fred, con un tono más serio de lo que Harry esperaba. Salvaste a Ginny. Mamá todavía llora cada vez que lo recuerda. Puede que no siempre lo demostremos, pero te lo agradecemos, Harry. De verdad que te lo agradecemos. Harry parpadeó, sorprendido por su sinceridad. Gracias, repitió, esta vez más bajo. Fred sonrió de nuevo. Úsalo con sabiduría, Potter. Y, ya que estás, quizás te consigas una cerveza de mantequilla. Con eso, los gemelos desaparecieron por la esquina, y su risa se desvaneció en el ruido del castillo. Harry miró el mapa, las líneas se movían y se arremolinaban. Pettigrew se había escondido bien estas últimas semanas, pero con el mapa, Harry tenía una nueva ventaja. Él lo encontraría. Y esta vez, no lo dejaría escapar. Despegó el mapa más completamente y lo sostuvo a la altura de los ojos. Escudriñaba las líneas sinuosas y vivas que serpenteaban por el plano del castillo. Podía ver innumerables puntos, cada uno con un nombre, moviéndose de aula en aula, de sala común en sala común. Era fascinante verlo, como asomarse al corazón mismo de Hogwarts. Su mirada se posó en el punto marcado como Albus Dumbledore, cómodamente sentado en su despacho. Incluso desde allí, Harry casi podía imaginar al anciano mago tras su enorme escritorio, quizás leyendo o escribiendo algo importante.
Con cuidado, Harry comenzó a explorar el mapa. Recorrió con el dedo pasillos y escaleras, con la vista saltando de un nombre a otro. Primero revisó la torre de Gryffindor, no había rastro de Peter Pettigrew. Luego examinó las mazmorras, el dominio de Slytherin. Había muchos estudiantes e incluso el propio Snape, pero Peter no estaba. Pasó a las cocinas, al ala del hospital, incluso a la lechucería, nada. El castillo parecía inmenso mientras recorría cada piso, cada rincón. Finalmente, en el tercer piso, sus ojos se posaron en un pequeño punto tembloroso cerca de la base de la torre oeste. Peter Pettigrew, decía en letras diminutas e inconfundibles.